¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas y amigos. Eh, Voy a hacer la presentación del panel que tuvimos hace poco relacionado con los dilemas éticos de la vacunación contra COVID-19. Eh, Realmente el problema del COVID-19, la vacunación y todo lo relacionado con esta enfermedad, con esta infección, pues realmente continuamente nos ha enfrentado a diferentes dilemas, nos sigue enfrentando y nos seguirá enfrentando en el futuro a diferentes dilemas. Eh, es por eso que nosotros consideramos conveniente y oportuno desarrollar este panel de aspectos de dilemas éticos relacionados con el COVID, con el objetivo de que sea un punto de referencia, entre muchos otros, para tomar algunas decisiones correctas en relación a este problema. Entonces, a continuación me voy a permitir eh, presentar a ustedes eh, a los diferentes participantes en este panel. Básicamente, este panel se trató sobre dilemas éticos de la vacunación contra COVID-19 y partimos básicamente de dos preguntas: si debe ser obligatoria o voluntaria la vacunación, y si son compatibles la libertad individual con el bien común y la salud pública, ¿verdad? Esos realmente fueron las directrices del panel, aunque obviamente hubo otros temas que se tocaron en este panel. Eh, Tuvimos el honor em, de tener la participación de la doctora Berta Isabel Arevalo Rivas, quien es coordinadora de especialidades médicas, División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guanajuato, y es actualmente miembro de la Comisión de Bioética del Estado de Guanajuato. Ella es maestra en bioética y ha sido médico especialista en otorrinolaringología con más de 30 años de experiencia institucional y privada. Ha ocupado desde hace varios años puestos directivos de educación médica dentro del Seguro Social y en la Universidad de Guanajuato. La doctora María del Carmen Villamontaño, ella es médico y terapeuta familiar, maestra en Ciencias de la Salud de la Adolescencia y Juventud y profesora de bioética en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, CEFTA, aquí en León, Guanajuato. También contamos con la participación entusiasta del licenciado en Filosofía Jorge Jacobo Arenas Rivera, quien es profesor universitario de bioética y filosofía, ha sido profesor de filosofía, derecho y educación en el Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, CEFTA, y en otras instituciones, y es autor de publicaciones científicas sobre filosofía y bioética. Ha fungido como vocal en el Comité Hospitalario en el Comité Hospitalario de Bioética del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en León, Guanajuato, y actualmente es presidente del Comité Hospitalario de Bioética Clínica Bajío, SIMBA, Sociedad Civil. También tuvimos la joven participación de Gabriel Villegas Ramírez, quien también es filósofo, quien cursó la licenciatura en filosofía y es investigador en bioética.
y es miembro del Comité de Ética en Investigación del Hospital General de León, aquí en Guanajuato. Y su servidor, el doctor Manuel Alberto de Anda Gómez, que soy médico pediatra con especialidad en infecciones de los niños, egresado del Instituto Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Soy maestro de investigación clínica y profesor de carrera institucional docente del Seguro Social. Estuve adscrito a los servicios de infectología en el Hospital de Especialidades número 1, que es la T1 de Infectología Pediátrica, también en un hospital del Seguro Social, es la Unidad Médica de Alta Especialidad número 48, mejor conocida como el Hospital de Ginecopediatría, ambos del Seguro Social aquí en León, Guanajuato. Y también fui jefe de la División de Educación en Salud de la OMAE número 48. Antes de concluir esta presentación, agradezco de una manera muy especial al Centro de Estudios Filosóficos Tomás de Aquino, a su director, Fray Jesús, y por supuesto a todo el personal que nos estuvo ayudando en los aspectos logísticos y técnicos relacionados con el desarrollo de este panel. A todos les agradezco mucho y damos a cauce pues entonces al panel. Mucho gusto y que lo disfruten. Hasta luego. La vulnerabilidad, pues hemos visto cómo la pandemia los ha agudizado y los ha puesto más a la mira y los ha problematizado mucho más, ¿no? Entonces, con este ánimo y en este contexto, pues es que entramos a trabajar este tema. Y como primer punto, me gustaría preguntar a Manuel, al doctor Manuel de Anda, para quien no lo conozca, él es infectólogo, es pediatra especialista en infecciones, haber estado desarrollado una carrera de maestro en el Instituto Mexicano del Seguro Social y su carrera como clínico también ahí, que nos pudiera hablar de cuál es el papel que juega la vacunación dentro de este afrontamiento a la pandemia, como poder ir situando cuál es la relevancia de las vacunas en todo este tema, Manuel, si nos haces favor. Claro, muchas gracias, Mari Carmen. Bueno, como en muchos padecimientos infecciosos a través de la historia, realmente la vacunación ha sido pues clave para poder solucionar el problema. Muchas de las enfermedades infecciosas, voy a poner como ejemplo, por ejemplo, la viruela, fue erradicada totalmente del mundo pues a través de la vacunación. Nunca hubo realmente un tratamiento útil o efectivo en el caso de la viruela. Sin embargo, ahorita nos estamos enfrentando a un problema pues de una magnitud muy grande, en donde realmente la vacunación es una piedra angular para que se pueda para que se pueda disponer de un recurso de protección y que podamos realmente reintegrarnos nuevamente a nuestras actividades normales. Sí sería muy importante dejar totalmente claro, pues, que la vacunación y todas las vacunas contra COVID son seguras y son efectivas. Su efectividad es muy, muy importante, ¿verdad? La eficacia, por ejemplo, en los estudios clínicos o en los estudios que se han llevado a cabo es alta, muy alta, generalmente alrededor de un 70%, pero esto se va hasta prácticamente el 95% y hasta cerca del 100%, sobre todo en la enfermedad grave, para evitar enfermedad grave, para evitar hospitalizaciones, para evitar la enfermedad
y sobre todo, pues todo el daño relacionado con COVID. Entonces, realmente sí es una piedra angular actualmente para poder salir de este problema. Por eso es muy importante que quede muy claro y que podamos comunicar a los demás, pues que este tipo de esfuerzos que ha hecho toda la comunidad científica internacional es algo increíble y de una gran relevancia. Y debemos de, pues, de sentirnos muy afortunados de poder tener una vacuna efectiva, segura y muy rápidamente. Y cuando digo una vacuna, hablo de todas las vacunas, de todo el espectro, pues, del portafolio que le llaman de las vacunas, Mari Carmen. Ok. Gracias, Manuel. Creo que es clara pues la relevancia de las vacunas con lo que tú nos dices. Y ya entrando más hacia los temas bioéticos, bueno, vamos a pasar a hablar de la relación directa que hay entre el derecho a la salud y el hecho de ser vacunado, ¿no? Y cómo ir revisando esta realidad. Sabemos que el 49% de la población mundial ha recibido al menos una vacuna, el 38% ya un esquema completo, pero solo el 3.1% de la población de los países de bajos ingresos han recibido una dosis. Es decir, hay grandes diferencias entre los países que han desarrollado las vacunas, países ricos y los que no tienen recursos para adquirirlos. Es un abismo, ¿no? Enorme. Inclusive ya hay países en los que se está pensando en el refuerzo cuando estamos viendo estas cifras de 3.1 de la población en los países que no tienen acceso, ¿no? ¿Cuál sería un posicionamiento bioético deseable ante esta realidad que deriva muchas veces de un problema geopolítico? Jacobo, si nos pudieras comentar estos puntos, por favor. ¿Cómo no, doctora Mari Carmen? Hemos visto, como usted menciona, esta problemática de la biodisponibilidad de las vacunas, que hay que enmarcar, no es algo nuevo. Yo quiero enmarcarlo en algo más global, que es un problema de la inequidad biomédica mundial. La inequidad biomédica mundial, que podríamos definirla como la injusta distribución de recursos materiales y humanos a nivel mundial. Pero esto ya existía antes de que hubiera la problemática de la vacuna para COVID-19. Esta injusta distribución lo vemos, por ejemplo, primeramente en los MACs, medicamentos de alto costo. Por ejemplo, terapias oncológicas que alcanzan más de 200,000 pesos mensuales, cuando, sin tener en cuenta, por ejemplo, laboratorios, tratamientos de sostén, todo este tipo de cosas. Cuestiones también de inequidad biomédica mundial, como que hay enfermedades como el VIH, que es mortal, curiosamente, en África, pero es crónica en Estados Unidos, ¿no? o en Europa. ¿Por qué? Porque aunque es la misma patología, en unos lugares tienen acceso a esos antirretrovirales y en otros lugares. Entonces, la pandemia nos debe de tener en cuenta de que este problema de la disponibilidad es una cuestión de injusticia de salud a nivel global y que no debemos nada más, en este momento sí, estar un poco, o mejor dicho, muy alterados por esa biodisponibilidad, pero también debemos combatir todos estos grandes precios que dan las industrias farmacéuticas, también la falta de producción por parte de los gobiernos. Ahora, ese acceso sería posible en términos de la OMS no tiene carácter vinculante para que den ni estos medicamentos, las farmacéuticas. Curiosamente, la OMC sí. La OMC sí, y aquí lo cito textualmente, en el acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, que tiene que ver específicamente con los medicamentos, el ADPIC, específicamente en la sección limitación y excepciones de esos derechos, en la categoría dice así textualmente: el acuerdo también permite que los miembros autoricen el uso por terceros, licencias obligatorias, esto negrita, o con fines públicos no comerciales, uso por el gobierno sin autorización del titular de la patente.
Entonces, la OMS sí tiene la posibilidad jurídica para ese acceso, nada más que la OMS, los miembros de la OMC prácticamente se opusieron. Yo lo que me pregunto es, ¿que esta no es una situación de excepción para que hubieran hecho posible, a lo mejor no de manera gratuita, sino algunos precios accesibles, o tal vez liberar las patentes por algún tiempo? Hay que reconocer que ante esta injusticia no lo puede, un Estado no puede con este poder grandísimo las farmacéuticas. Una farmacéutica, por ejemplo, le prohíbe más que prohíbe, no le suministra un medicamento a un país y le dobla las manos. Tiene que ser algo global. Por una parte, yo consideraría como unas alternativas éticas al respecto, que es urgente que instituciones internacionales, gobiernos nacionales, sociedades, impulsemos políticas públicas globales que aminoren esa inequidad biomédica mundial que no solamente en este momento se refieren a las vacunas SARS-CoV-2, pero tiene que ver con otros medicamentos, ¿no? U otra alternativa más viable es que los estados deben comenzar de nuevo a producir sus fármacos básicos y de mayor importancia que necesita su población. Y esto, como han querido acusar, no en aras de la nostalgia de un estado de bienestar, ni mucho menos para traer el fantasma del comunismo, como nos han querido espantar. Esta fabricación de un estado o varios estados conjuntos de sus propios fármacos, simple y sencillamente es una cuestión de seguridad nacional. Gracias. Okay. Muchas gracias, Jacobo. No sé si alguno de los otros panelistas quiera agregar algo a este punto. Sí, doctora, con gusto. Bueno, la pandemia ha originado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes. El desarrollo, junto con la aprobación, fabricación y distribución de vacunas que sean seguras y efectivas, son pasos considerados determinantes para detener el contagio. Pero tales medidas han afectado de manera especialmente adversa el disfrute de derechos que son económicos, sociales, culturales, ambientales. Y esto ha ocasionado un impacto diferenciado y desproporcional en los grupos en situación de vulnerabilidad, sobre todo en las Américas. Es imperativo que se promueva pues, una distribución que se ajuste, equitativa y en particular que sean accesibles y asequibles a los países de bajos ingresos como el nuestro. La equidad entonces debe ser el componente clave no solo entre países, sino también dentro de los países para que se pueda poner fin a esta pandemia. Conforme al marco de valores del grupo de personas expertas, que son expertas en asesoramiento estratégico sobre inmunización que pertenece a la OMS, para la asignación de vacunas y el establecimiento de prioridades en esta vacunación que previene COVID-19, se tiene el objetivo general de que contribuyan significativamente a la protección equitativa y a la promoción del bienestar humano. Eso está en letras, pero en la realidad dista mucho de llevarse a cabo. Las vacunas para prevenir el virus deben de ser entonces consideradas como un bien público mundial y regional y estar al alcance de todas las personas, pero esto debe de ser con equidad y sin discriminación. Para que esto se alcance, los estados entonces deben asegurar la distribución de las vacunas y su acceso. El acceso debe ser equitativo y universal. Y esto se hace a través de elaboración e implementación de un plan nacional de vacunación, pero bien reflexionado. Estos estados entonces, como el nuestro, deben de atender necesidades tanto particulares como generales y evitar que se caiga en discriminación, tal como la edad. En particular, bueno, pues con las personas que son mayores, que tienen alguna discapacidad, que son especialmente expuestas, en fin, como aparentemente ha sucedido en nuestro país, ¿verdad? Entonces, lo que primero empieza como una solidaridad, un valor de la sociedad, debe de pasar a formar parte de aspectos deontológicos y luego legales en los estados, en México, vamos a referirnos en particular, para que esto pueda llevarse a cabo, y entonces pues evitar lo que estamos viendo, ¿verdad? La disponibilidad de la vacuna sujeta a caprichos políticos
que no llevan al bien común como se esperaría. Ok, doctora, muchas gracias. Y aprovechando que está hablando de esta cuestión de las políticas que debe seguir cada estado para la distribución, no sé si nos pudiera comentar un poco cuál ha sido la participación de los consejos y comités de bioética estatales en la decisión de estas políticas en la actualidad con la pandemia. Bueno, en el estado de Guanajuato no se ha participado de manera directa porque esto lo deciden las autoridades de la Secretaría de Salud y también por indicaciones de nivel central, de nivel federal. Pero se esperaría que, pues por ejemplo, a los miembros del equipo de salud, se supone que a ellos se les brindó el privilegio de la vacunación, pero estando del otro lado como usuarios de un servicio, pues tendremos la confianza de que nos está atendiendo un grupo de personas con las cuales vamos a tener un contacto seguro porque son profesionales inmunizados. Entonces, la política de decidir que el personal expuesto esté vacunado, pues desde este punto de vista, pues ha sido una política buena. Okay. Junto con el principio de solidaridad relacionado con la bioética y derechos a partir de declaraciones que se han hecho, por ejemplo, en la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la ONU, la ciencia y la cultura, ahí se menciona que la solidaridad junto con la cooperación son la clave para el logro de los niveles más altos de salud, en especial la consideración de grupos vulnerables. Entonces, se ha implementado esto cubriendo primero pues, a gente de tercera edad por los aspectos de comorbilidad que los hace especialmente vulnerables, ¿verdad? No todos los adultos mayores están vacunados, no todo el personal de salud está vacunado, ¿verdad? Entonces, esto se empezó de una manera, podríamos decir, desigual, porque se vacunaron primero un grupo, dejaron sin vacunar médicos residentes, que son gente de primera línea en la atención de pacientes, y pues por eso podemos ver que en México es especialmente vulnerable el equipo de salud y se ha observado una mortalidad altísima. Entonces, pues se trata de otorgar un valor a la salud pública sobre intereses particulares, pero sobre todo en una situación de emergencia epidemiológica como la tenemos. Las decisiones o las malas decisiones, pues hemos visto que han costado vidas. Como mencionaba hace un momento, la mortalidad del personal de salud en México llama la atención a nivel mundial porque es muy alta. Ok, pues muy interesante toda esta situación tan compleja, ¿verdad? No sé si alguien más quiera decir algo al respecto. Tú, Manuel, adelante. Sí, nada más subrayar lo que dice la doctora Berta Arévalo, porque realmente sí, probablemente el grupo más importante que había o que hay que proteger desde el principio de manera muy especial, pues es precisamente a los médicos, enfermeras y todo el personal de salud. El día de hoy tenemos cerca de 150,000 muertes del equipo de salud, sobre todo médicos y enfermeras a nivel mundial. A nivel de México también ha sido muy importante, porque han fallecido alrededor de 4,500 médicos y enfermeras. La mayoría son médicos los que han fallecido, pero tienen el mismo riesgo y son la primera línea de atención y de cuidado al resto de la población. Si no hay médicos, ¿quién va a atender a la población? Es decir, tenemos que ser muy precisos en ese sentido. Y yo creo que definitivamente no se puede permitir que en determinado momento no haya una protección especial para los médicos y para las enfermeras.
Y no solamente es la vacunación, es tener todos los insumos necesarios para la protección personal en la atención de los pacientes, los conocimientos adecuados para que sepan cómo protegerse, que tengan buenos sueldos y que sean reconocidos ante la sociedad. No sé si se acuerdan ustedes cuando empezó la epidemia, que hubo enfermeras que las agredieron con ácido, por ejemplo, o médicos por ignorancia. Entonces, por ignorancia de la gente. Entonces yo creo que sí es muy importante aprender y tomar la experiencia de lo que hemos vivido, que eso no nos vuelva a ocurrir y que hoy hay una acción, pero que esa acción sea diferente a la que hacemos mañana. Es decir, que haya una mayor solidaridad de todos con todos y es una forma de retribución con el médico, es decir, con el médico y la enfermera y todo el equipo de salud, porque también están los que rehabilitan. Bueno, hay infinidad de personal que tiene que ver con la salud. Entonces, tienen que haber una retribución hacia ellos en todos sentidos, de reconocimiento social, de sueldos, de buen trato, pues de cuidarlos como personal altamente valioso. Porque lo repito, si no cuidamos a los médicos, ¿quién cuida a la sociedad? Eso es todo. Gracias, Manuel. ¿Alguien más? Yo también Sí, quiero agregar algo ahí. Yo también quería fíjate. hablar del personal de salud. Creo que es el momento para, por una parte, agradecer a todo el personal de salud que ha estado allí. Y no nada más por lo que vivió, sino por lo que sigue viviendo. Muchos de ellos todavía siguen con cuestiones de secuelas COVID en el ámbito biológico. Algunos pasaron por el síndrome de burnout o todavía no se han salido de ello, ¿no? Y yo creo que tenemos un reto grandísimo. Desgraciadamente, esta insuficiencia de recursos materiales humanos es algo no del momento del COVID. El COVID también sacó a luz un intento por desmantelar el sistema de salud desde hace décadas. Entonces también yo creo que como sociedad y como Estado, entendido no nada más como gobierno, sino como sociedad, Estado, gobierno y sociedad, debemos de exigir este fortalecimiento. Y este fortalecimiento de los sistemas de salud a nivel estatal, insisto, ¿no? Son propiamente lo que hacen los grandes países que tienen grandes industrias, que tienen gran poder. Por ejemplo, pensemos tan solo en Inglaterra con su NHS, National Health Service, que tiene un sistema de salud muy eficaz. Entonces también yo creo que es tiempo de rescatar. Nuestro sistema de salud no está en el hoyo, sí tiene muchas deficiencias, pero no es algo totalmente que esté perdido. Yo creo que con políticas públicas que tengan también exigencias de rendición de cuentas, hay que exigir que se haga un sistema de salud de calidad, porque sí, ya este desmantelamiento que se estaba dando desde hace décadas, desgraciadamente refleja, lo vivimos en esta pandemia, ¿no? Se hizo lo que se pudo, en algunas cosas, en unas cosas bien, en otras no tanto, la reconversión ayudó un poco, pero sí es tiempo de fortalecer este sistema de salud mexicano que debemos de sentirnos orgullosos. Ok, muchas gracias, Jacobo. Y Gabriel, quisiera plantearte, bueno, continuando con este tema de la distribución de las vacunas, la atención a la vulnerabilidad. Bueno, esto ha sido muy discutido por la población. Ha habido casos que han llegado inclusive al amparo legal para pedir que se les vacune ya, sin más espera. Por ejemplo, alguna persona que padece alguna enfermedad y que tenga mayor riesgo de morir por COVID. Entonces, yo preguntaría qué valores entran en conflicto para decidir a quién se prioriza cuando los recursos disponibles son escasos. Por ejemplo, a las personas de 50 a 59 años, que en general tienen más riesgo que los jóvenes, y lo que se busca es reducir el riesgo al mayor número de personas posibles, o por ejemplo a las personas jóvenes, digamos de menos de 40, que tuvieran leucemia u otro cáncer, que requirieran quimioterapia o algún otro tratamiento que los debilite aún más. ¿Cómo se decide éticamente esto? ¿A quién dar este beneficio inicial? Debemos basarnos en un enfoque meramente utilitario de
de beneficiar al mayor número de personas sin considerar otros aspectos. ¿Tú qué opinas, Gabriel? Nos gustaría escuchar. Sí, gracias, doctora. Pues sin duda, por ahí escuchaba que tiempos extraordinarios requerían medidas extraordinarias. Lamentablemente, pues la pandemia nos tomó en curva como humanidad. Por consiguiente, todos nuestros parámetros, directrices, protocolos y principios que ya tenemos establecidos para la praxis clínica y médica en general resultaron ser insuficientes, porque aplicarlos a rajatabla, pues vimos que no había cierta practicidad dentro del escenario que, para empezar, pues estaba llevando a cabo cuando comenzó la pandemia, la primera oleada, la segunda oleada y desde luego con la vacunación. Sin lugar a dudas, tomando en cuenta esa cuestión de los tiempos extraordinarios, yo creo que el principal valor ético que debemos tener en cuenta, incluso como parámetro, por ahí diría un profesor, en analogía con la hormiga atómica, como unas antenas que se levantan cuando se detecta que algo está mal, es la dignidad humana, sin lugar a dudas. Porque, y justamente se toca ese tema, doctora, esta pandemia puso en jaque no solamente sistemas públicos, sistemas de salud pública, no solamente puso en jaque muchas otras cosas, sino también algunas preguntas fundamentales con respecto a la ética. Y volvemos al dilema antiquísimo, bueno, no tan antiquísimo, pero sí de antaño, cliché inclusive, del dilema del tranvía. ¿A quién permites que atropelle el tranvía? Dejas que atropelle a una persona que está ahí en las vías o activas una palanca para desviarlo y que atropelle a 5. Podrían haber, y desde luego las hay, distintas directrices que considerar, pero de hecho ya resaltó una postura pragmática, utilitarista, es decir, el mayor bien para el mayor número. Y yo podría resultar otra que casi siempre las ponen como antagonistas, aunque bueno, hay otras más. Cierto deontologismo. Aquí le tenemos que dar el gol a Immanuel Kant de la dignidad humana ante todo, sin importar absolutamente nada. Y la cuestión aquí es, como ya mencionaba, y creo que le respondo a su pregunta con otra pregunta, ¿cómo le hacemos? Se tomó esa decisión, al menos aquí en México, de cómo ejecutar el plan de vacunación, con muchos contras, definitivamente. Al menos sí coincidió en lo primero, médicos, enfermeros y personal sanitario de primera línea. Al menos sí coincidimos en esto. Después fueron las preguntas. Bueno, ¿y quién debe ser el segundo? ¿Bajo qué criterios? Yo platicaba con algunos alumnos de la Universidad de Guanajuato el semestre pasado, cuando apenas estaba escuchando que unos rusos habían dado con una vacuna que posiblemente pudiese erradicar el COVID y que le iban a llamar la Sputnik V. Les decía, a ver, y una vez que comience la vacuna, ¿quiénes deberían recibirla y bajo qué criterios? Y unos decían, es que los jóvenes nos queda por vivir todavía. Tenemos más energía, más fuerza, tenemos todavía, dice así, una vida entera por delante. Y otros decían, es que más bien deben ser las personas mayores porque son los más vulnerables dentro de la sociedad en cuestión de salud, entre otras cosas. Y esta discusión nos llevaba al menos a coincidir, ya no tanto a encontrar la respuesta verdadera y absoluta, mínimo nos llevó a considerar que sea cual fuere la dignidad la que debe respetarse. Y tristemente, hay que decirlo, la inequidad biomédica hace nuevamente aparición, porque si estamos hablando de dignidad humana y de la vacunación, ya lo decía por ahí la doctora Berta, como un patrimonio de la humanidad, ¿por qué hay países que ya compraron dosis para completar el esquema de vacunación de 5 veces su población? Porque hay países, como ya mencionaba, cuyas estadísticas mencionan que ni siquiera han recibido la primera dosis. Y por ahí resultaba la queja de la India cuando el epicentro de la pandemia fue justamente allí.
Decían, ¿cómo es posible que India, siendo el laboratorio farmacéutico del mundo, no esté recibiendo siquiera, no, bueno, ni siquiera esté pensado para comenzar con su esquema de vacunación? Entonces, creo que el criterio básico y fundamental es pensar en la dignidad humana, aún en tiempos emergentes, porque pareciese que tiempos así de emergentes, tiempos de urgencia, pareciese que justifica, hasta cierto sentido maquiavélico, pareciese que justifica vulnerar los derechos humanos fundamentales. Tristemente, hay que reconocer, en una situación así de emergencia, no vamos a poder, también como decía otro maestro por allí, no vamos a poder recibir todo el pastel completo, pero al menos una rebanada de este pastel sería ya una batalla ganada. Entonces, yo consideraría esto, haber planteado y plantear para futuras referencias, para futuras pandemias, que la dignidad humana es lo primero. Muchas gracias, Gabriel. Jacobo, sí, Yo adelante. difiero en algunas cosas con el licenciado y también agrego otras. Difiero en que plantear así la dignidad humana es una proposición ética en nivel ontológico a priori, es decir, todos estamos de acuerdo con la dignidad humana, pero y luego su aplicabilidad, cómo se da en los casos concretos. Y yo estoy de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. Y para decir por qué estoy de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación, creo que a veces confundimos dos conceptos, el de población de riesgo y persona vulnerable. La población de riesgo son aquellas personas que por alguna condición física o biológica son más propensas a desarrollar una enfermedad o un accidente. Desde este criterio, por ejemplo, podemos decir que si hay estudios clínicos que las personas o grupos, grupos de riesgo, en el caso de COVID, tenemos personas con, bueno, población de riesgo, edad avanzada, problemas pulmonares, patologías cardíacas, inmunosuprimidos, enfermedades renales, hepáticas, crónicas principalmente, ¿no? Y la persona vulnerable no necesariamente es una población de riesgo. Una persona vulnerable, y aquí retomo a Diego Gracia, es una persona que por alguna condición o circunstancia no puede ejercer de manera plena su libertad. ¿Por qué? Porque dos factores. Uno, hay una incapacidad para procesar información u está accionada. En el primer caso tendríamos, por ejemplo, a los niños. Los niños tienen incapacidad para, a lo mejor en cierta edad, por una madurez cognitiva, tienen incapacidad para procesar cierta información. Y, por ejemplo, o el paciente psiquiátrico, la persona que está en coma, son personas que tienen incapacidad para procesar una información. El neonato, no se diga, es totalmente incapaz para realizar una operación cognitiva. Y después tenemos la segunda parte, la coacción. Puede haber personas que tengan capacidad para procesar información, pero sean coaccionados, violentados para que no tomen una decisión. Presos, residentes, etc. Desde esa perspectiva quise plantear todo esto, porque tenemos en el caso COVID personas vulnerables, personas de población de riesgo, pero no vulnerables. Por ejemplo, una persona de edad avanzada es persona de riesgo, pero no vulnerable si tiene capacidad cognitiva y de elegir. Y en el caso de los niños, son sujetos vulnerables, pero no son personas de riesgo. Al menos con los estudios que ahorita tenemos, a no ser que tenga alguna comorbilidad. Entonces, lo que yo quiero decir con estas cuestiones es que, a mi ver, el Plan Nacional de Vacunación está estratificada, a quién se les va a dar las dosis, de acuerdo al personal de riesgo, de acuerdo a investigaciones que ahorita lo que tenemos de COVID. Y desde esa perspectiva, yo creo que es éticamente justo, porque se está atendiendo a los que pueden tener el riesgo de desarrollar de manera más grave o mortal el COVID. Gracias. Gracias, Jacobo. No sé si la doctora o Manuel quieran. Manuel, adelante, o la doctora, no sé. Bueno, yo quiero comentar que
Pues muchas veces nos encontramos no con una vulnerabilidad, sino con capas de vulnerabilidad, porque imaginemos a un adulto de 80 años, enfermo, pobre, analfabeta. Entonces estoy sumando capas de vulnerabilidad. Las políticas que se implementaron dijeron, personal de salud con comorbilidades o mayor de tantos años se van a su casa a resguardo. Y ahí estuvieron, ¿verdad? Entonces, desde este punto de vista se cubre lo que el licenciado Jacobo decía, al personal en riesgo y al que es vulnerable. En un momento dado pudieran juntarse las dos cosas como diversas capas de vulnerabilidad. Entonces, tomar estas medidas es bueno. Lo que ha fallado es contar con la vacuna en tiempo y en forma para que toda la población contara con esta inmunidad, cosa que sobra en otros países, ¿verdad? Y como se comentaba, hay quien compró hasta de sobra. Eso da poder. Y creo que en el fondo es eso, y negocio, porque no podemos eludir que estamos en una realidad mercantilista en el mundo en el que vivimos. Gracias, doctora. Y Manuel, ¿tú querías añadir algo también? Y nada más comentar que las decisiones que toman los diferentes países, entre ellos México, no es una decisión individual. O sea, las decisiones primero pasa por varios comités de la Organización Mundial de la Salud, UNESCO y otros comités internacionales. Posteriormente pasa la OPS y hay comités regionales relacionados con la toma de decisiones y el asesoramiento de diferentes países, tomando en cuenta una gran cantidad de variables. Entonces, las decisiones no han sido unilaterales de la Secretaría de Salud, sino en general ha sido por diferentes comités que han hecho diferentes propuestas. Sobre todo, claro que la última decisión es de la Secretaría de Salud para implementar lo que esos comités proponen. Por otro lado, lo que decía la doctora Berta Arevalo es fundamental. Es decir, podemos hablar de muchas cosas y de muchos alimentos, pero si no hay comida, pues vamos a tener hambre. Es decir, podemos planear lo mejor del mundo, pero si no hay el acceso y la posibilidad de adquirir las vacunas, si los países, como decía Jacobo, realmente no tienen la posibilidad de ser autosuficientes en vacunas porque no tienen tecnología o porque han vendido muchas cosas se han creado monopolios. Entonces, la idea es que haya transferencia de tecnología, transferencia de recursos para que cada país pueda tener los suficientes recursos para implementar la planeación que se pueda dar. Pero lo primero, lo fundamental es tener los insumos, tener las vacunas. Entonces, eso es algo muy importante. Okay. Yo nada más añadiría a todo esto, pues, revisando unos documentos que ha sacado la UNESCO a partir de toda esta cuestión de la epidemia, y ellos subrayan muy claramente que los principios éticos que debemos tener presentes en toda esta cuestión de la distribución y el acceso a la vacuna entre todos los pueblos sería la justicia, la igualdad y la solidaridad, ¿no? Y creo que está esto incluido en todos los comentarios que ustedes nos han hecho, ¿no? Muy bien, entonces podríamos pasar a otro punto, que bueno, también ha sido un tema muy popular, muy sonado y sigue habiendo controversias. Afortunadamente en México hemos tenido una gran respuesta a la vacunación, dado que somos un país con esa cultura, ¿no? Tuve la oportunidad de trabajar un tiempo en el Hospital Materno Infantil, atendiendo a las mujeres que acababan de dar a luz. Inmediatamente lo primero que te decían, ¿cuándo vacunan a mi bebé?
¿no? O sea, ahí estaba ya presente esta conciencia de la necesidad de la vacunación. Yo creo que esto ha favorecido pues a que la vacunación haya avanzado. Fue impresionante la respuesta de los jóvenes la semana pasada para la participación en la vacuna. Yo creo que mucho más que en otros niveles de edades de la población se pudo ver, además de que, pues bueno, es la población más numerosa, ¿verdad? Pero aún así hemos encontrado aquí en muchas partes del mundo y en México esta posición de negarse a aplicarse la vacuna, ¿no? Sea por temor, por creencias religiosas, por ideología, cualquier otra razón, por el miedo a que sea seguro, etcétera, ¿no? Pero sabemos también, por otro lado, y como ya nos había comentado el doctor Manuel al inicio, la importancia de la vacunación en la población para lograr abatir la pandemia, bueno, cómo se dirime este conflicto, ¿no? Entre una libertad individual y en la cooperación entre todos para un bien común, ¿no? Hasta qué punto se podría afectar la autonomía y recurrir a medidas obligatorias o coercitivas por parte de los estados, y qué alternativas hay para resolver esto. Y dejo esta pregunta así abierta para, conforme quieran ustedes ir participando, y está pues el micrófono para ustedes. A ver, Jacobo, gracias. Sí, ese tema está interesantísimo, yo creo que de los más, ya que hay muchos valores ahí en juego, ¿no? Es el clásico oposición entre antivacunas y pro vacunas, ¿no? Yo me declaro abiertamente, así como me faltó decir al inicio, cuando participo en actividades bioéticas, declaro no tener conflicto de interés. Y también declaro no decir que sí soy pro vacuna, y voy a decir por qué. En ese sentido, pues prácticamente, qué bueno que se llamó dilemas, porque dilema es dos lemas, proposiciones, que se oponen, optas por A o por B y no puedes al mismo tiempo. Bien, antivacunas más o menos la proposición es respete nuestra libertad, principio de autonomía, de no querernos vacunar. Los pro vacunas, por el bien de la comunidad, todos nos debemos vacunar. Principio de justicia. Yo, ¿por qué considero que lo ideal es que todos nos vacunemos? Por dos razones. Es más, primero por el mismo bien de los antivacunas, porque ya está probado que son los que enferman más gravemente o pueden morir. Ellos se molestan de que dicen, es que no queremos que experimenten con nosotros, pero desgraciadamente ellos mismos están haciendo el grupo control para ver cómo evoluciona en un estado natural la enfermedad sin ninguna intervención. Pero bueno, esa es una cosa. Y primero, pues gravemente no mueran para proteger a nuestro personal de salud. Y además hay una cosa que también es preocupante de los que no se vacunan, porque decía alguien, no, pues tú ya estás vacunado, te contagia, no hay ningún problema. Desgraciadamente, genéticamente el SARS-CoV-2 es lo que llamaríamos un virus torpe. Esto es, no se replica de manera exacta. Muy seguido sufre mutaciones. Entonces, mientras mucha gente no se vacune, por ejemplo, por datos nada más veía que en Estados Unidos 42% de la población, es decir, 124 millones, no piensan vacunarse, el virus seguirá mutando y nos podemos topar con variantes más contagiosas, como fue el caso de la variante Delta, o peor aún, más resistentes a las vacunas que hoy existen. Qué bueno, y estoy totalmente de acuerdo con usted, doctora, de que aquí tenemos una cultura de vacunación impresionante, pone un lugar de vacunación y está así de lleno, pero desgraciadamente esta es una pandemia, no epidemia. Y por lo tanto, por esta interacción que tenemos, esas potenciales variantes que pueden venir, nos pueden afectar de manera seria. Ahora bien, ya tenemos ese dilema, ¿no? Hay que respetar la libertad de los antivacunas a no vacunarse. Hay que obligar a los antivacunas a vacunarse en aras del bien común, porque es injusto que con su decisión sigan perpetuando la pandemia. He oído que muchos optan por la B, por el bien de los más, hay que tenerlos muchos, también como decía el licenciado Gabriel, el criterio utilitarista. Es más, hasta desde una postura aristotélica podríamos decir, Aristóteles nos dice en la Ética Nicomaquia, es el bueno, el bien de uno, pero de la mayoría, de un pueblo, todavía es una cosa más bella y hermosa. Pero bueno, yo creo que si empezamos nosotros, y además se justifican, porque estaría justificado esta obligación de alguna manera porque es una situación excepcional. Y aquí cuidado con este término de situación excepcional.
ellas pueden instaurar otra vez la vieja razón de Estado con el que nació la Edad Moderna y el Estado moderno, con personas como Felipe II, Isabel I de Inglaterra, que por razón de Estado, pues, se harían muchas cosas. Yo considero que la decisión que se tome no debe de ir en contra de los derechos humanos, que es lo más básico que debemos de tener nosotros como cuidado, y que tal vez fue nuestro faro ético, porque los derechos humanos son jurídicos en cuanto a derecho, pero éticos en cuanto a humanos. Yo sí consideraría que hay que buscar una situación en la cual no se vulneren los derechos humanos. Y curiosamente, revisando literatura, la misma declaración, el artículo 3 de la Declaración de los Derechos Humanos dice: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Revisando un poco este artículo 3, el derecho a la vida y a la seguridad, dirían los pro vacunas, entonces, pues que se vacunen, porque si no, está en riesgo mi vida y la seguridad. Pero también se dice derecho a la libertad, y dirían los antivacunas. Ante esta, yo creo que más de un dilema, tendríamos que buscar no la opción A, sino una opción B, que no violente esos derechos humanos, ni de los que no quieren ni demás. Y una alternativa razonable, no la mejor que yo veo, y con eso tal vez me voy al siguiente punto, es este certificado de vacunas. Yo creo que da para ambos lados, ¿no? No te estoy obligando a ti, antivacunas, a vacunarte, pero también estoy protegiendo a una población para que esté en riesgo de ser contagiada. Malo sería que, por ejemplo, a los antivacunas hubiera un procedimiento coactivo para que se vacunaran. El certificado no promueve ese procedimiento coactivo que iría en contra de la libertad de los que no se quieren vacunar, pero también estaría cuidando de alguna manera a la población que se quiere vacunar. Gracias. Doctora. Doctora Berta, adelante, sí, estaba cerrado. Y bueno, ha sido muy amplia la explicación que dio el licenciado Jacobo, pero quisiera yo agregar algo. Por ejemplo, si nosotros analizamos aspectos de autonomía individual y de beneficencia colectiva, diríamos entonces que pues la pandemia puso en jaque nuestra autonomía porque nos reveló interconectados y puso la lupa sobre aspectos relacionados que brindan quizá una idea falsa de lo que es autonomía. Un filósofo italiano que se llamaba Roberto Esposito, pues cuya obra puede clasificarse dentro de la biopolítica, él analizó relaciones entre los conceptos de comunidad y de inmunidad. Entonces él decía que la comunidad es entonces un grupo humano que está unido por una ley y una obligación común, pero también por una ofrenda. En esta ofrenda, cada uno de los individuos ofrenda su parte para construir el bien común. Si no, no se puede llamar bien común sin la participación de cada uno. Cada persona entonces recibe protección de parte de la sociedad y debe retornar un beneficio hacia ella, porque es indispensable. Todo esto constituye una línea de conducta que va al beneficio común. Esto implica entonces, pues, no dañar los intereses de otros, y el aporte que cada uno haga, pues va hablando de la magnitud que debería de fijarse en base a principios que deben de ser equitativos. Yo te protejo a ti, tú me proteges a mí. Y esto, pues, hace defender a la sociedad o a sus mismos miembros de que tengan lesiones y pesares que no deben de tener. Entonces, no hay una libertad tan amplia como se pensaba, en donde yo hago lo que considero que está bien, porque tenemos esa interconectividad con los demás. Entonces, debemos de hacer para nosotros, pero pensando en los demás. Muy bien, gracias, doctora. Muy, muy interesante. Gabriel, sí, adelante. Gracias. Sí, pues, ¿qué le digo? Durante este periodo de vacunación, bueno, inclusive desde antes se afirmaba que esto de la vacunación era para que en el hospital te extrajeran el líquido de las rodillas. Entonces, han habido muchísimos mitos, verdades a medias, fake news,
durante la pandemia, pero durante la vacunación, pues sí, hay mucha gente que por sus condiciones, lo pongo así de manera general, eh, tienen desde cierta aversión hasta simple rechazo a la vacunación. La excusa es, no sé qué me están poniendo. Tristemente, comparto una pequeña experiencia para que se pueda entender por dónde quiero ir. Tengo contacto con mucho sector de la población religiosa, concretamente católica, en donde se escuchan obispos y sacerdotes que a toda su feligresía se exhorta a no vacunarse, porque con esto el comunismo se va a expandir por México y sabemos que el comunismo es pecado. Sacerdotes que han expuesto que la vacunación es, parafraseando con el Apocalipsis, es la marca de la bestia. Argumentos que rayan, bueno, vaya, que ni siquiera son argumentos. Entonces surge una inquietud, bueno, ¿qué hacer con toda con todo este sector poblacional que lo único que tiene para defenderse es su fe, son sus creencias religiosas? Pues tristemente estas creencias pues se oponen justamente al derecho a la salud pública, y como ya estaban mencionando, por estas creencias se pone en riesgo la vida de otras personas que, al ser, como ya mencionaban, personas en riesgo, son más propensas a desencadenar síntomas más graves relacionados con la COVID-19. Entonces, ¿qué hacer? ¿Quién está violando derechos de quién? ¿Quién está exponiendo o quién está haciendo un mal uso de la autonomía individual? Bueno, creo que un punto de partida importante es, y suena difícil, lamentablemente, dentro de la academia, no, y especialmente de la academia filosófica, creo que no hay, profe Jacobo, ya me corregirás, creo que no hay arrogancia epistémica, saber que tenemos la verdad absoluta. Entonces, tristemente, vemos personajes profesionistas, académicos, que se pronuncian con cierta, podríamos decir, arrogancia eh, intelectual. Es decir, es que tu creencia religiosa, en lo que basas tu fe, es una mentira, es algo falso. Y por lo tanto, esta creencia que tienes sobre la vacunación es igual de falsa que tus presupuestos religiosos. Y aquí la cuestión es que al buscar que se preserve este derecho a la salud pública, pues también se están violando otros derechos. A final de cuentas, no se está teniendo cierta tolerancia a esas creencias religiosas. Pero aquí hay que puntualizar algo, porque por ahí surge el dilema, o mejor dicho, el debate de si debemos tolerar la intolerancia. Bueno, eh, lo más conveniente es reestructurar y replantear el lenguaje que se utilice contra este sector que ya mencionaban, antivacunas. Si nosotros llegamos de la misma forma que algunos de sus discursos se establecen con cierta agresividad, con cierta aberración, entonces les estamos dando todas las herramientas para que justamente pues rechacen todavía con mayor fervor la vacunación contra la COVID-19. Por allí, dentro de los documentos, me parece que ya por ahí alguien lo había mencionado, sobre la declaración conjunta del Comité Internacional de Bioética y la COMEST, la Comisión Mundial de la UNESCO sobre la ética, el conocimiento científico y la tecnología, mencionaba sobre el uso del lenguaje. ¿Cómo es que el uso del lenguaje dentro de esa campaña contra la COVID-19 es muy importante? Y ponía el ejemplo, hablar de vacunación no obligatoria o de vacunación voluntaria. Y especificaba lo siguiente, algo que por allí el licenciado Jacobo ya estaba señalando. Es decir, vacunación no obligatoria, entenderse como aquel proceso, aquella campaña en donde tú tienes la autonomía, eres totalmente libre y autónomo de decidir si te vacunas o no. Y hasta allí. Pero por otro lado, la vacunación voluntaria, en donde deja cierto margen para poner ciertas letras chiquitas.
lo cual desencadena, ya lo mencionaron también por allí, esos certificados de trabajo. Por ejemplo, en tal fábrica no voy a aceptar obreros que no se hayan vacunado. Es decir, eres libre de vacunarte, pero si no lo haces, va a haber cierto castigo, va a haber cierta represalia. Y pudiéramos pensar que probablemente por allí se esté encasillando a algunas personas que no se han vacunado todavía. Quizá no es tanto el temor a la vacuna per se, sino las repercusiones de no vacunarse. Ejemplo, este de la... conozco mucha gente obrera ahí en San Miguel, en donde ya rumoran, no es todavía una pronunciación porque todavía falta hablar en cuestiones del aparato legislativo sobre esto, de un certificado de trabajo contra el COVID, pero de lo que sí ha estado resonando mucho es de estas restricciones que algunos países establecen para, fíjate, no solo para los que no se han vacunado, sino para los que se han vacunado contra esta vacuna X o contra esta vacuna Y, porque no está totalmente aprobado o no está bien regulada su situación ante la OMS. Hay personas que conozco que se pusieron la dosis única de CanSino y la otra de la vacuna rusa, y por ninguna ni por otra podrán acceder a algunos países que han establecido esto. Entonces, parte de la eficacia o de la aversión hacia el Plan Estratégico Nacional de Vacunación tiene que ver muchísimo con la cuestión del lenguaje. Fundamental el lenguaje, Gabriel. Muchas gracias. Manuel, tú también habías alzado la mano en este punto. Sí, Sí, adelante. sí, gracias, María Carmen. Sí, o sea, lo que pasa es que para que se ejerza la libertad y la autonomía, se necesita vamos a llamarle así, un conocimiento verdadero sobre algo. Es decir, eh, el ejemplo que está poniendo Gabriel es muy interesante, es decir, que hay una manipulación de las conciencias para, para que la gente no se vacune. Eh, yo recuerdo que hace pocos días llegó una persona que conozco y me dijo, ¿qué cree que me preguntó un arquitecto? Le digo, ¿qué le preguntó? Pues que si me había vacunado. Y pues yo le dije que sí. Y me dijo, pues está usted en pecado. Entonces, eso es tremendo. Es decir, la manipulación, el tratar de manipular a los demás, ya sea por la religión o por otras causas, por intereses políticos, etcétera, yo creo que eso está muy mal. Yo creo que algo muy importante que puede resolver esto, si no todos, por lo menos una parte, es que realmente sí haya una información seria, entendible por las personas adecuadas y que haya una educación fundamental. Si esto permite que la gente, que las personas tengan una mayor conciencia de lo que sí realmente les puede convenir, pueden tomar libremente una decisión y hacer adecuado y materializar su autonomía. Pero yo dudo mucho que muchos de los que dicen es que violan mi autonomía estén claramente conscientes de por qué no se quieren vacunar. Sería muy interesante, sería un trabajo de investigación social, preguntarle a la gente, eh, sobre todo en especial los que no se quieren vacunar, ¿por qué no te quieres vacunar? Entonces, yo creo que de ahí se puede partir para definir unas estrategias de conocimiento y de dispersión de información verídica. Y lo que sí no permitir, ahí sí definitivamente o sea, vamos, me causa mucho malestar el hecho de que
en las redes sociales o en otros lugares con el conque de que tenemos libertad de expresión, todo mundo tiene libertad de decir cualquier barrabasada, ¿sí? El problema de las redes sociales o de Internet es que nos pone a todos en el mismo nivel de igual a igual en relación a la gente que ve esas noticias y no tienen la posibilidad de poder diferenciar una información verdadera y una información falsa. Yo creo que ahí sí sería muy importante que hubiera una intervención que no se permitiera que la información falsa o malintencionada se difunda. Esto realmente no es una cuestión que yo veo como delimitar la libertad de información, porque la información es la buena información, no la mala información. Muchas gracias, María Carmen. Gracias, Manuel. No sé si alguien quiera comentar algo más de este punto. Sí, doctora Berta, adelante. Bueno, quisiera yo comentar lo siguiente. Respecto a que si es obligatorio o no, yo haría este análisis. Existen, desde luego, justificaciones morales que consisten en un pequeño esfuerzo que cada uno debe de hacer para lograr un bien colectivo. Y este bien colectivo, pues, es de un gran valor. Pero pueden también haber implicaciones legales, porque en la medida que los bienes están en juego, pues se hacen relevantes para el grupo social y entonces se justifica la aplicación de estrategias jurídicas para poder obtenerlos. Un ejemplo de esto es, digamos, podría yo decir, pagar impuestos, ¿verdad? Nos obligan a eso porque ahora tiene una estrategia jurídica para poderse obtener. Entonces, es obligatorio que el Estado asegure la equidad de vacunación. Para esto, entonces, pues quizá hay un deber individual de contribuir que pues, puede reforzar de una manera positiva en la medida que más individuos se incorporen a esta campaña de vacunación. Y pues no ha sucedido en nuestro país, pero por ejemplo, en Estados Unidos se propone que sea obligatorio la vacuna. Y esto lo dicen que sucede bajo una autorización de emergencia. Y pues desde luego tiene implicaciones tanto legales como éticas, pero pues ellos tienen una ley, que la 27491, en su artículo 7, que dice que apoya una condición de obligatoriedad cuando exista una situación de emergencia epidemiológica. Entonces, ahí está ya el nacimiento de algo jurídico que vino primero como una justificación moral. Entonces, no nos extrañe que se hagan estas justificaciones en nuestro medio y que alguien que no está vacunado no pueda acceder a privilegios que antes tenía o a derechos que debe de ejercer, como por ejemplo el derecho al trabajo. ¿Por qué? Pues porque pone en riesgo a los demás. Y esto en forma individual las personas lo deben de conocer. Yo no conozco a nadie, porque estar en contra de vacunas no es algo nuevo. No conozco a nadie que dé una explicación de por qué no quiere vacunarse. Todo está en el campo de las creencias. Entonces, pues son libres las personas de creer, pero para esto, que es un bien común, deben de buscar asesoría y documentarse para que sea realmente responsable su decisión, y hasta el momento no es así. Se pone de pretexto los efectos indeseables. Efectos indeseables hay en todo, hasta en tomar un Mejoral que se vende libremente en la tiendita de la esquina. Entonces, si no analizamos bien, pues vamos a estar en el campo de las creencias, y estas creencias perjudican a los demás, aparte de un perjuicio individual. Mucha gente ha llevado a los adultos mayores que están confinados en la casa, les ha llevado el virus. Ellos lo padecen, pero no de forma grave, y sus padres y sus abuelos han muerto. Es cierto, sí. Son situaciones muy complejas que se van dando en las familias. Sí, maestro Jacobo, adelante. Bien, muy interesante lo que han dicho. Yo, comentar nada más, estoy de acuerdo en la formación y en la capacitación de las personas.
la mayoría no tiene argumentos razonables. De los un poco que vi, me acuerdo que una persona que curiosamente es químico farmacobióloga decía, es que es imposible que en tan poco tiempo se haya hecho. Bueno, sí, pero hay que reconocer que esta es una investigación de emergencia. A veces algunas fases de investigación, fase 2 y fase 3 se unieron, y entonces además tenemos la farmacogenética que ha hecho unos avances impresionantes y no necesariamente tenía que llevar las pautas de una investigación ordinaria. Pero una cosa que me di cuenta es que por más argumentos, la gente no va a querer creer por más argumentos que se les dé. Una de las reglas de la discusión de Bannerman, Eren, es quien ya no quiere, pues hay que acabar el diálogo. Y por otra parte, estoy totalmente en desacuerdo con la obligatoriedad de la vacuna. Porque ya en términos, por ejemplo, fácticos, ¿qué vamos a hacer? Una persona de la tercera edad que no se va a querer vacunar, ¿vamos a utilizar la fuerza para someterla y ponerle la vacuna? Lo que sí estoy de acuerdo es cuidar a las personas que no se quieren vacunar. Y eso me lo comentaba un amigo, ¿no? Órale pues, Jacobo, muy bien, yo no me quiero vacunar, soy una persona de la tercera edad. Si vamos a los términos de la obligatoriedad, hay que recordar que el Estado se caracteriza por tener el uso legítimo de la fuerza. Entonces vamos a utilizar la fuerza física. Yo desde esa perspectiva no estoy de acuerdo en la obligatoriedad, porque llevadas a sus últimas consecuencias implica el uso de la fuerza. Y habrá personas que por muy que estén en su idea irracional, no justificaría yo el uso de la fuerza contra las personas. Por lo tanto, pero sí propondría yo estas limitaciones a espacios públicos. No te voy a someter físicamente, que es el último recurso que tiene el Estado. No te voy a someter porque hay que llegar a las últimas consecuencias. La última consecuencia de la obligatoriedad es el uso físico de la fuerza. Y entonces, bien, no lo voy a hacer, pero tampoco voy a dejar desprotegida a la población que no se quiere vacunar, que se vacunó, y entonces utilizar estos certificados para limitar, como se está haciendo en Francia, el acceso a espacios públicos. Gracias. Claro, la UNESCO ha tomado esta posición y utiliza un término muy curioso que dice que promueve principalmente educación e información, pero que se puede ir como a empujones. Y me costó un poco de trabajo entender a qué se referían, pero escuchaba unas noticias el otro día y decían, bueno, cuando en Francia el presidente Macron dijo, bueno, los que no se han vacunado ya no van a trabajar, y ese fue un súper empujón, y entonces subió el índice de gente que estaba vacunando enormemente en poquititos días, ¿no? Porque estaba esta restricción que se hace. Ahora, creo que otro aspecto muy importante que se debe considerar, y aquí lo voy a definir ya, en las personas que no se quieren vacunar, que eso no implica de ninguna manera que pierdan su derecho humano básico al acceso a la salud. Y que jamás deberá discriminarse a alguien que enfermó porque no se vacunó. Porque podemos caer muy bien en esta cuestión como de aversión, de acusación, de que tú no te vacunas. Inclusive yo llegué a escuchar en una ocasión a un profesional decir, es que esas personas no deberíamos ni atenderlas porque se están enfermando por irresponsables, ¿no? Y digo, eso es totalmente aberrante decirlo, y siempre en toda situación se debe proteger a la persona con su derecho a la salud, el acceso a la atención, y podríamos poner miles de ejemplos, ¿no? La persona diabética que se ha enfermado porque no cuidó su dieta, la persona que tiene enfisema porque fumó, etcétera, pues nos vamos a dejarlos ahí enfermos, ¿no? Entonces, creo que esto retoma otra vez la visión de la dignidad y los derechos humanos como punto de orientación, ¿verdad? Entonces, no sé si quieran brevemente añadir, bueno, más bien yo creo que ya pasaríamos a darle paso a las preguntas del público. Ya por aquí había alguna, decían por qué el antagonismo del clero católico a la vacunación, si es político. Ya contestaba Gabriel por ahí también que bueno, que es en casos particulares donde se ha dado esta posición, y alguien comentó inclusive que el Papa inclusive se ha pronunciado que vacunarse es como un acto de caridad, invitando a la gente a vacunarse como líder universal. Y Mauricio Vera nos comenta que tal vez no es la fuerza lo que se requiere, pero sí la coerción civil, como dice exactamente el profesor Jacobo.
Agradecemos también sus comentarios favorables y saludos. Y no sé si el público quiera escribir algunas otras preguntas y que puedan ir contestando nuestros ponentes en este ratito que nos queda. Si Manuel, si quieres ir comentando algo en lo que el público quiere participar con sus preguntas. Ok, nada más una pregunta que precisamente bueno, me la habían dirigido a mí en el chat, es en relación a cuál es el fundamento o de dónde surge la oposición de algunas personas de la Iglesia Católica o de los sacerdotes o de los curas en relación a oponerse a la vacunación. Y mucho tiene que ver con que hubo el rumor que se utilizaba para hacer estas vacunas, algunas de ellas, en especial la de Johnson, con algunas líneas celulares de abortos, pero eso es totalmente falso. Es decir, en primer lugar, muchas vacunas se cultivan en tejidos celulares, ya sea de animales o de humanos. Y son líneas celulares que ya se obtuvieron desde hace mucho, mucho tiempo. Es decir, por ejemplo, muchas de las líneas celulares que tenemos ahorita, por ejemplo, de las células HeLa, vienen desde los 1800. O, por ejemplo, las líneas celulares que se utilizan para algunas vacunas vienen desde 1980, pero son líneas celulares, o sea, no es el tejido directamente de nadie. Entonces, es un prejuicio que se forma sobre una concepción errónea y una falsa concepción del pecado. Digo, eso sin tomar en cuenta la falsedad que estamos viviendo actualmente, que ahora todo es comunismo, ¿no? Porque está surgiendo una derecha muy débil que trata de posicionarse generando miedo, ¿no? Entonces, por supuesto, no hay nada de eso es cierto. Ni el comunismo está presente, ni el comunismo es malo, ni tampoco existen tejidos de abortos en ninguna vacuna. Entonces eso quería yo aclararlo perfectamente bien. Muy bien, aquí ya tenemos algunas preguntas. Están poniendo que Mauricio pregunta qué pasa con la desclasificación de tal o cual vacuna como descalificación, yo creo que es como pretexto para no vacunarse. Por ejemplo, gente que por no ponerse CanSino o Sputnik, mejor no se vacunan. Sí, maestro Jacobo. Yo creo que una de las cosas que no hemos tenido en cuenta es que en esto de la investigación clínica no hay procesos fijos y definitivos. Primera cuestión que debemos tener en cuenta es que todas las vacunas excepto Pfizer todavía están en fase de investigación y hay que ver algunas cosas. Eso no significa que nos van a hacer daño. Por lo menos ya se aseguran los dos grandes bienes que busca la investigación clínica, que es seguridad y eficacia. Eso no tenemos duda. Hay la seguridad de que no me va a hacer daño y eficacia. Ahora bien, están aprobadas apenas en fase 3, todavía no están comercializadas. Por eso no se vendieron a los gobiernos, porque ¿qué están experimentando? Si nos vamos a hacer changos, si vamos a dar maromas para atrás, no van a pasar eso. Lo único que están viendo es a lo mejor que necesitamos ni siquiera una tercera dosis, lo que se llaman booster, o un reforzamiento principalmente para personas que están inmunosuprimidas o personas que tienen alguna edad. Entonces, debemos estar tranquilos, como dijo al inicio el doctor de Anda, estamos tranquilos, son seguras, son eficaces, pero se van a estar haciendo algunos matices, porque todavía están en fase de investigación algunos detalles. Es más, todo medicamento después de que sale está en una farmacovigilancia permanente para ver también lo que es seguridad y eficacia. Entonces pensar, ya salió, ya me sirve, ya no va a cambiar nada, es tener un pensamiento muy cuadrado. Yo quisiera decirle a la gente que se quede tranquila, hay seguridad, hay eficacia y unas que otros detalles que van a decirnos personas de tercera edad van a necesitar alguno, pues sí, porque estamos viendo ahora las cuestiones que son efectividad a largo plazo. Pero en términos técnicos, yo creo que
qué bueno que estamos en esta época, que nos ha tocado una rapidez para estas vacunas y la gente no le tenga miedo. Son seguras, eficaces y otros pequeños detalles simplemente es lo que cualquier producto farmacológico se tiene que estar vigilando en pequeños detalles, pero que su seguridad y eficacia está asegurada, está asegurada. Gracias. Gracias, Jacobo. No sé si alguien más quiera preguntar algo, si pueden escribirlo en el chat, se los agradezco. Por ahí hay una pregunta muy médica, si quieren después hacérsela más en lo personal al doctor Manuel de Anda, pues si hay un caso particular de recomendación de vacuna, yo creo que los puede orientar. Muchas gracias por sus saludos y sus felicitaciones. Tenemos gente que nos acompaña desde el Brasil. Gracias a Nick por estar aquí y gracias por los saludos desde allá para todos. También felicitaciones que nos da María López. Muchísimas gracias. Y bueno, en lo que escriben sus preguntas, yo quisiera que en poquititas palabras, 5 por decir muchas, cada uno de los ponentes nos dé como una conclusión general. Sé que se tocaron muchos tópicos, pero a lo mejor cerrar con alguna idea general cada quien, muy breve. No sé si quiere empezar usted, doctora Bertareva. Bueno, yo diría que vacunarse es un acto de solidaridad y de responsabilidad. Sin esto no vamos a poder resolver un problema que es global. Y la única manera de controlar esa pandemia es vacunando a toda la población para que de una manera que puede ser permanente, pues no estemos en una alarma indefinida ni confinados como hemos estado desde hace muchos meses. Y también es importante que no se debe de prestar atención a campañas de desinformación. Estas campañas han circulado mundialmente y como todas las que ya, las vacunas que se utilizan en el mundo, no nada más contra COVID, todas pueden tener efectos adversos, pero reflexionemos en que son muchísimos más las vidas que se salvan con su aplicación. Gracias, doctora. Muy interesante conclusión. Los otros ponentes, si quieren dar su conclusión. Y luego al final vamos a contestar otras 2 preguntas. Ok. O sea, yo creo que la palabra clave es confianza. Debemos de tener confianza en la vacuna, debemos de tener confianza en las indicaciones que hay para que nos pongamos la vacuna, debemos de confiar en los científicos, en los laboratorios y en los gobiernos que definitivamente están trabajando mucha gente para que tengamos vacuna. Entonces, confiemos en nuestras instituciones, confiemos entre nosotros, tenemos que confiar, porque con la confianza se logra todo. Sin confianza no podemos construir nada. Entonces, la última palabra es confianza. Gracias Manuel. Jacobo, si tú nos quieres dar una idea. Sí, lo más difícil de ver para el ojo es verse a sí mismo. Y yo diría que es una oportunidad, esta crisis de COVID, esta pandemia, porque es una crisis, para vernos a nosotros mismos, cómo estamos reaccionando con los otros, como decía también la doctora Berta, cómo estamos siendo responsables con la comunidad, como dice también el doctor de Anda, cómo asumimos la información, cómo la degustamos. Y es una época de crítica a lo de afuera, pero también de crítica a nosotros mismos. Y yo creo que debemos de hacer una crítica lo más con una recta ratio, decían los medievales, una recta razón, para ser lo más objetivos de ello, para después no solamente conocernos por conocernos, el notis auton, porque en la medida que nos conocemos con recta razón, podemos pasar del notis auton a la epimeleaje auton, al cuidado de sí. Y el cuidado de sí implica necesariamente el cuidado del otro. Porque yo soy, como diría Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y mis circunstancias son los demás. Y si no las salvo a ellas, no me salvo a mí. Gracias. Gracias, Jacobo. Muchas gracias. Gabriel, ¿tú quieres decir algo concluyente? Y después comentaremos aquí unas preguntas importantes que nos pasaron. Sí, gracias, doctora. Yo creo que si se me solicitara cerrar con
dos conceptos. Sin lugar a dudas, es el primero, el de bien común. Y yo creo que más bien son dos palabras, un solo concepto que engloba muchísima filosofía. ¿Por qué no me vacuno? Bueno, ¿cómo pretendemos que este programa alcance a toda la población cuando hay personas que no se interesan por el otro? Ciertamente, y es algo peligroso decirlo, definitivamente somos las consecuencias. Buena parte de la postura o de la posición antivacuna, concretamente en torno a la COVID-19, tiene mucho que ver con una actitud que desde luego es de desinformación, de desconfianza, pero que lleva hasta cierto punto a un cierto egoísmo. Y entendiendo egoísmo como ese no salir de mí mismo. ¿Cómo me voy a preocupar por el otro si solamente estoy pensando en mí? Si solamente estoy enclaustrado en mis propias creencias, creencias como ya estamos mencionando tanto en el chat como se ha estado mencionando, están desinformadas. Creencias que son fake news, creencias que vimos en Facebook, creencias que nos llegaron en una cadena de WhatsApp. ¿Cómo pretendo salir de mí mismo si estoy más que desinformado, sobreinformado, al grado de ya no poder discernir y ni tener ningún criterio epistémico para poder discriminar qué información es verdadera, qué información no la es? Entonces, creo que esa es la palabra, el término con el que yo quisiera cerrar, con el bien común. Vacunarse, sí, definitivamente no debe ser, como ya mencionaban, y por las razones que se mencionaron, obligatorio, pero es un acto de caridad por el otro, como también el doctor Quesada estaba mencionando en el chat. El Papa dice, vacunarse es un acto de caridad, es un acto de bien común. Gracias. Gracias, gracias Gabriel. Yo quisiera antes de despedirnos y dar un pequeño tiempo para los comentarios que nos están planteando. Hay dos que considero que son similares. Nos dice Mauricio Vera que él está en una lucha continua donde vive porque ahí la gente nada más se basa en lo que el vecino o el amigo dice. Y por abajo también hay otro comentario de... perdón, es que estoy moviéndolo. Ya no puedo. Eh, mm, mm, mm. Ay, perdón. Alguien que nos dijo que opinábamos, que sabía que es una necedad esta cuestión de la pandemia como algo planeado, pero cómo hablar y dialogar con las personas que están aferradas a estas ideas, ¿no? Yo creo que es similar lo que dice Mauricio y la otra persona que nos comenta. Y bueno, yo diría, me atrevo a contestar, tomo permiso para contestar esta pregunta, y yo diría que la educación y la información tiene que ser a largo plazo. Yo creo que no podemos impactar, o sea, la pandemia ha sido muy, muy rápida. Entonces, tratar de convencer a la gente en año y medio, 2 años, es imposible. Tiene que ser algo de plazo largo. Tal vez, por ejemplo, Mauricio que habla de una comunidad como rural, como más aislada, pues tendremos que poner los focos en esas comunidades para llevar mayor educación médica y educación en general, y que puedan tener más elementos para elegir libremente, ¿no? Tener otra conciencia para poder tomar decisiones de su salud y del bien común. Yo creo que esa es la labor que hay de fondo y que pues también el hecho de la pandemia nos lo está evidenciando. Y en algunos otros puntos donde dices, pues esta persona sí tiene acceso a la educación, es profesionista y sí sabe, pues yo tomaría lo que ya nos comentó el maestro Jacobo, hasta cierto punto vas a tratar de dialogar y si no, pues bueno, se protegerá con la inmunidad de rebaño y prediquemos donde más se nos recibe y podamos transformar esa visión de las personas que más lo aceptan, ¿no? Aquí otros comentarios del señor José Quesada, gracias. Comenta que es correcto lo que dice la doctora Berta, del principio de solidaridad para controlar la pandemia, muchas gracias. También menciona la responsabilidad de la que habla el doctor de Anda. Mauricio Vera, igualmente, nos ha dado mucho gusto que estés por aquí. Que
creo que son todos los que ya hay, no sé si me pasé alguno. Por ahí una pregunta, Montserrat López nos pregunta que si cuando esté disponible la vacuna para niños y niñas, será de igual manera segura para niños pequeños. No sé si el doctor Manuel nos pueda hacer algún comentario breve de esto, ya casi para despedirnos. Sí, o sea, lo que sucede es que las investigaciones en niños y en embarazadas, pues, no están disponibles precisamente por factores, pues, sobre todo de la ética en la investigación. De todos modos, se va teniendo información que hace biológicamente plausible que las embarazadas o que los niños pequeños puedan ser vacunados. Eso ha sucedido con todas las vacunas, o casi con todas las vacunas. Entonces, lo esperado es que en los niños sea igualmente efectiva, igualmente segura. Y yo, o sea, es biológicamente congruente pensar que no van a tener ningún problema, porque generalmente los niños pequeños aceptan muy bien o reciben muy bien los medicamentos, las vacunaciones, etcétera. O sea, no habría por qué pensar en algo diferente. Seguramente será seguro y efectivo en ellos. Muchas gracias. Pues bueno, yo no quiero abusar de los ponentes que amablemente han compartido con nosotros sus puntos de vista tan bien informados y tan interesantes. También agradecer muchísimo a todas las personas que nos acompañaron. Mauricio, se quedó levantada la mano, no sé si querías decir algo ya final. Estamos como sobre tiempo. Agradecemos de verdad a todas las personas que estuvieron aquí. Me ha dado mucho gusto ver a alumnos, exalumnos, amistades, compañeros. Cecilia, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues, doctora Berta Arevalo, maestro Jacobo Arenas, Manuel, Gabriel, muchas gracias. Estaremos haciéndoles llegar un documento agradeciendo su participación y seguimos en contacto. Pues muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muy interesante. Buenas noches. Gracias. Gracias a buenas todos. noches. Gracias, Adiós. saludos. Adiós. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.